SQL Server me proporciona la sentencia pivot. La sentencia pivot me va a permitir a mí transponer una tabla. En este caso, para ejemplificar el uso de pivot, nosotros vamos a utilizar una tabla que vamos a formar a partir de una consulta. Esta tabla va a tener tres columnas. La primera va a ser la columna que yo deseo que se convierta en mi tabla transpuesta en los renglones. La segunda columna que yo voy a tener en mi tabla, que será la que alimentará la sentencia pivot, será la columna que yo deseo que se convierta en cada una de mis columnas. ¿De acuerdo? Aquí en este caso voy a tener el año de emisión de las pólizas. Y finalmente voy a tener una tercera columna en mi tabla fuente que va a ser la columna que yo quiero que se coloque, en este caso, en este renglón y en esta columna. ¿De acuerdo? Hasta este punto, si se dan cuenta, sabemos que la aseguradora 53 en el año 2008 emitió la póliza número 1. Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros estamos buscando es tener tantos renglones como aseguradoras diferentes tengamos que han emitido pólizas, y años van a convertirse en mis columnas, ¿ok? Voy a tener una columna para el año 2010, otra para el 2011, 2012, así de manera consecutiva. En este caso, desde el año más pequeño hasta el año más grande en que yo haya emitido, y siempre y cuando yo especifique que quiero que se genere esa columna. En el caso del ID póliza, lo que me va a permitir es, voy a tener una función de agregación sobre esa tercera columna. El resultado de esa función de agregación será el valor que se coloque, en este caso, en esta entrada, renglón, columna. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a generar pivot? Voy a tener select from y voy a indicar una tabla pues de 3 columnas. En este caso es mi tabla que yo acabo de crear, como lo habíamos comentado. La primera columna de esta tabla fuente es la columna que se va a convertir en mis renglones. Mi segunda columna es la columna que se va a convertir en mis diferentes columnas. Y mi tercera columna es la que me va a permitir generar el valor de la entrada. Voy a indicar que esta tabla, en este caso, es mi fuente de datos. Voy a aplicar la sentencia pivot, con lo cual yo deseo que se transponga esta tabla, y le voy a indicar que lo que quiero que haga es que cuente, ¿de acuerdo?, mi tercer columna. ¿Quién es mi tercer columna de la fuente? El ID de póliza. Y voy a querer que cuente el ID de pólizas para todos aquellos años de emisión que se encuentran, en este caso, si se dan cuenta, estos son los años de emisión. Yo para el ejemplo voy a utilizar 2010, 2011 y 2012. Y esta va a ser mi tabla result. ¿De acuerdo? Mi tabla resultado. Okay. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo aquí tengo una situación. Tengo que indicar select asterisco y los años, al ser números, para indicar que yo quiero que esos sean el nombre de mi columna, voy a tener que colocarlos entre corchetes. Bien, ya que los coloco entre corchetes, ahora sí voy a ejecutar. Si se dan cuenta, mi tabla origen o mi tabla fuente tiene un renglón por cada póliza que fue emitida. Yo tengo el ID de la póliza emitida, el año en que fue emitida y la aseguradora que la emitió. Cuando yo aplico pivot, mi resultado va a ser ahora sí mi tabla invertida. En este caso, aquí de hecho me hace falta un in, perdón. Ahora sí, yo voy a ejecutar mi sentencia pivot, donde yo le estoy indicando que quiero que pivotee mi tabla que tenía yo con mis 3 columnas originales, donde ahora sí mi resultado, vean qué es lo que tengo. Tengo que para aseguradora 46 en el año 2010 emitió 12 pólizas, para la aseguradora 46 en el año 2011 emitió 14 pólizas, y para la aseguradora 46 en el año 2012 emitió 28 pólizas. En caso de que no hayan emitido póliza alguna en un año que nosotros especifiquemos, el resultado siempre será 0. ¿De acuerdo? Vean, aquí lo tenemos. Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros le estamos indicando es, para esta tabla donde originalmente nosotros teníamos un renglón para cada una de nuestras pólizas con la aseguradora, que emitió la póliza y el año en que fue emitida, yo estoy ahora obteniendo una tabla con tantas aseguradoras que han emitido pólizas, las columnas en las que se han emitido pólizas para cada uno de los años que yo especifique en mi for in, ¿de acuerdo? Y en el caso de la entrada que voy a colocar en mi renglón columna, será la función de agregación que yo aplique a mi tercer columna
de mi tabla que alimenta la sentencia pivot. De esta manera nosotros vamos a